Vacunas e infección por COVID-19. ¿Por qué y cuándo una persona vacunada se infecta por COVID-19? Un estudio publicado en la British Medical Journal of Medicine daría información cuándo una persona vacunada se infectaría por COVID-19. En este video analizaremos esto. Acompáñeme. Hola con todos, quien los salude es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. ¿Por qué y cuándo una persona vacunada se infecta por COVID-19? En este video hablaremos sobre ello. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para las personas que están en YouTube. Asimismo, los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en Instagram y en Twitter en la cuenta @dr_Luis Pacora, y en la página web www.drluispacoracamargo.com. Bueno, una de las preguntas y sobre todo situaciones que vemos en los últimos días es que conforme va la vacunación también se presentan casos de personas contagiadas por COVID-19 al recibir la vacuna. Y lo importante es entender qué es lo que está sucediendo. Es muy común que las personas hoy en día acudan a vacunarse y a los pocos días estén presentando síntomas que van a hacer sospechar que tienen COVID-19. Se van a hacer el estudio y van a salir COVID-19 positivos. El problema es ¿qué pasó? ¿Por qué si la vacuna aparentemente me va a proteger con ello salgo infectado? Y un estudio publicado en Reino Unido en la revista British Medical Journal hablaría sobre esta situación. En este artículo publicado se menciona claramente cuál sería la condición que llevaría a ello. El título del artículo es COVID-19. La mayoría de las personas ingresadas en el hospital después de la vacunación se infectaron antes de que pudieran desarrollar la inmunidad. Esto lo muestra una investigación. Este artículo ha sido publicado el 30 de abril de 2021 y hablaría qué es lo que pasaría con las personas que estarían infectadas al recibir la vacuna. Es importante analizar sobre todo lo que sucede en muchos países. Si bien es cierto, las estrategias de vacunación son diferentes. En algunos países lo están haciendo por grupo de edad. En otros países han abierto la vacunación prácticamente a cualquier persona mayor de edad. Sin embargo, algo que nos está analizando es si se confirmara que la persona que tiene COVID-19 estaría yendo a vacunarse. Recordemos que en la fase inicial de la enfermedad, sobre todo en la etapa de incubación, el paciente en gran parte no presenta síntomas. La gran parte de personas que tienen COVID-19 en el periodo de incubación generalmente son asintomáticos. Son pocos los que presentan síntomas como resfriado. Obviamente que con las nuevas variantes esto está cambiando. El periodo de incubación está siendo mucho más sintomático, pero hay personas que, por ejemplo, están programadas para colocarse la vacuna el día de hoy, no saben que se infectaron y están yendo a colocarse la vacuna. Y están evolucionando la enfermedad durante el proceso post-vacuna. Y el problema está, ¿qué pasó? Y es importante analizar los datos que se han hecho en Reino Unido. Recordemos que Reino Unido, al igual que Estados Unidos, han sido las primeras regiones en empezar la campaña de vacunación. Y estamos hablando del mes de diciembre de 2020. Es decir, a la fecha mayo de 2021 tenemos información sobre ello. ¿Qué es lo que habla este artículo? La investigación se encontró que 99.445 personas que se hospitalizaron con el diagnóstico de COVID-19, de ellas 3.842, es decir, el 7.3%, habían recibido la vacuna. Es muy importante. De una cantidad de personas, casi de 100.000 personas hospitalizadas, el 7% eran personas que habían recibido una vacuna. Y la pregunta es, ¿cómo estas personas que habían recibido la vacuna terminaron con la enfermedad COVID-19? Y esto es interesante analizar. ¿Por qué? Porque también debería manejarse las estrategias de la vacunación. ¿Qué es lo que dice el estudio de investigación publicado en la revista
British Medical Journal. Menciona que al observar los pacientes sintomáticos se determinó que el 40%, es decir, 729, presentaron señales del virus en los 7 días siguientes de la vacunación. El 19%, es decir, 352, desarrolló los síntomas entre el día 8 y el día 14 después de la inmunización. Entonces es muy importante. Es decir, el paciente se vacunó y a los días siguientes empezó a hacer sintomatología, pero no de la vacuna, sino de COVID-19. Es importante entender que estamos hablando de una cantidad de personas que han recibido la vacuna y que terminaron con COVID-19. Como bien el estudio menciona, son 99.445 personas hospitalizadas, de las cuales el 7.3% tenía la vacuna colocada. Y lo importante es analizar los síntomas, cómo se presentan. En el estudio menciona que en el 40% de los casos, en los 7 días siguientes de la vacunación se presentó los síntomas. Y en el 19% se presentó entre el día 8 y 14. Entonces acá estamos viendo que persona va a la vacunación, se administra la vacuna y dentro de los 7 días, después de la vacuna, presenta síntomas de COVID. Eso sucede sobre todo en el 40% de los casos. Y entre los 8 y 14 días después de la vacuna, se presenta en el 20% de los casos. La pregunta es ¿por qué? Y el artículo menciona sobre ello. Al relacionar estos periodos con el tiempo promedio de incubación, que es de 5 días, se pudo inferir que muchas de estas personas se infectaron antes de que sus cuerpos hubiesen desarrollado anticuerpos. Y es muy importante entender que, sin embargo, el 12%, es decir, 211 personas, presentaron síntomas entre el 15 y 21 días después de la vacunación, y el 29%, es decir, 526, lo tuvieron después de la tercera semana, lo que podría ubicar estos casos en un grupo en el cual la vacuna, al parecer, no proporcionaba la inmunidad requerida para poder enfrentar la enfermedad en un 100%. Entonces, estos hallazgos indicarían que las personas vacunadas se infectaron antes o durante la vacunación. Es muy importante tomar en cuenta ello. Es muy importante entender que las personas se infectaron antes o durante la vacunación. Recordemos que la vacunación es un procedimiento importante de estimular a la respuesta inmunitaria con el objetivo de producir anticuerpos, pero este proceso toma entre 14 a 21 días. Los laboratorios que desarrollan vacunas indican que su primera dosis, sobre todo los que tienen 2 dosis, recién empieza a mostrar anticuerpos a los 21 días. Y es muy importante lo que reporta esta serie. Esta serie reporta que prácticamente las personas presentaron entre los 15 y 21 días después de la vacunación síntomas en un 12%. Y 29% tuvieron síntomas después de la tercera semana. Es decir, si uno calcula lo que es periodo de incubación y si una persona se vacuna hoy día y presenta síntomas 21 días después, ¿qué significa ello? Que se infectó durante la segunda semana de colocada la vacuna. Y esto está dando una información importante, debido a que nosotros no estamos cumpliendo las indicaciones. Es interesante entender que las personas vacunadas no deben bajar la guardia. Si incluye 2 dosis, tienen que seguir usando las medidas de protección. Es más, incluso ya vacunados y pasando el tiempo de los anticuerpos, no se debe bajar la guardia. Es muy importante entender que las personas 3 semanas después de la vacunación presentaron síntomas de COVID. Y las personas que presentaron durante la primera semana de colocar la vacuna es porque se infectaron antes o durante el proceso de vacunación. Debería establecerse algún tipo de diagnóstico previo a la vacunación. Es muy importante vacunar a las personas, pero ¿cuántas personas podrían estar acudiendo a su vacunación
y ya ser portadores del virus, contagiar a las personas alrededor y sobre todo ellas con el virus colocarse una vacuna y ver si la enfermedad va a ser o no más agresiva. Todavía no hay reporte sobre ello, pero es una pregunta abierta que queda. Una persona con COVID-19 en este momento que reciba la vacuna, ¿cuál será el resultado? ¿La enfermedad será más agresiva o menos agresiva? Son preguntas que se irán respondiendo conforme se vaya haciendo el diagnóstico de ello. Por lo menos tenemos en cuenta que de una serie de más de 99.000 personas hospitalizadas, el 7% tenían ya la vacuna administrada. Y para estar hospitalizados significa que han tenido un cuadro entre severo o grave. Es muy importante tomar en cuenta que estas personas que recibieron la vacuna y tenían COVID-19 terminaron hospitalizadas. ¿Es más agresiva o no la enfermedad en una persona que recibe la vacuna estando con la enfermedad? Es una pregunta que se irá respondiendo de acuerdo a los estudios. Lo que vamos sí mencionando es que ¿por qué las personas vacunadas se infectan por COVID-19? Es porque probablemente en el sistema de vacunación no se está evaluando si la persona es o no portadora de COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, en este video hemos querido explicar los hallazgos de un trabajo de investigación realizado en Reino Unido con respecto a por qué las personas vacunadas se infectan. Es muy común hoy en día que las personas vayan a recibir sus vacunas y a los 4, 5, 6 días terminen teniendo síntomas de COVID-19. Y la pregunta es, ¿qué sucedió? En un estudio con una serie de más de 99.000 personas hospitalizadas, se demostró que más del 7% eran personas que habían recibido la vacuna. Es interesante que se analizó los días posteriores, se analizó a los 7 días, entre los 8 y 14 días, después de 15 días, después de 21 días, y el porcentaje de personas que presentaron síntomas por COVID-19 recibiendo la vacuna es importante mencionar. En un grupo, entre las personas que habían recibido la vacuna, prácticamente el 40%, importante, 40%, había presentado síntomas a los 7 días de la vacunación. El 19% presentó síntomas entre los días 8 y 14 después de la vacuna. El 12% entre los días 15 y 21. Y el 29% presentó después de 21 días los síntomas de COVID-19. Si nosotros calculamos un periodo de incubación en promedio de 5 días, significa que las personas, en un porcentaje, en 40%, habían recibido su vacuna teniendo la enfermedad COVID-19. Y es muy importante mencionar que prácticamente entre un 21% la enfermedad se presentó durante el proceso del desarrollo de anticuerpos. Tomemos en cuenta que la vacuna es un proceso muy importante, pero hay que respetar los tiempos. Y sobre todo, una recomendación muy importante, deberíamos tener un diagnóstico previo antes de recibir la vacuna. Hay que entender, todavía hay respuestas que quedan al aire con respecto a si una persona con COVID-19 que reciba la vacuna tendrá un cuadro más o menos severo. Son preguntas que se irán respondiendo, pero con este artículo podemos ir mencionando que estas personas que recibieron la vacuna y tenían COVID-19 terminaron hospitalizadas. Lo que podría significar que recibir la vacuna estando con COVID-19 podría ser una situación a tomar en cuenta como severidad en la enfermedad. No bajemos la guardia y conozcamos esta información para poder actuar de manera correcta. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon y en iBooks, un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo, con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año. Un libro muy importante para conocer. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y
y lo más importante, cómo poder nosotros enfrentar la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número más 51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en YouTube, el botón colaborar en las personas que están en Facebook, para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Antonio Pecora Camargo. No olviden suscribirse y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.